Hace pocos minutos fue capturado el señor alcalde de la ciudad de Buenaventura, Bartolo Valencia Ramos, 5 funcionarios públicos y 4 particulares que fungían como contratistas de la ciudad. Esas capturas se realizaron en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de cupos escolares, es decir, por presuntas irregularidades en la contratación de temas educativos. La hipótesis es la siguiente: para el año 2012, la alcaldía de Buenaventura presentó un estudio donde decía que aproximadamente 48.000 alumnos no tenían cupos educativos en la ciudad de Buenaventura. Como consecuencia de eso, el Ministerio de Educación Nacional, a través del Sistema General de Participaciones, autorizó 21.000 cupos. El municipio, la ciudad de Buenaventura, contrata a 97 operadores bajo la modalidad de contratación directa para que prestaran el servicio de educación en la ciudad de Buenaventura. La Fiscalía, por denuncias que se dieron, revisó 6 de esos 97 contratos por un valor de 3.076 millones de pesos que se estimaban servían para atender 3.845 niños. Esos contratos decían que el servicio educativo por cada niño costaba 1 millón de pesos. Sin embargo, los operadores con los que se contrató subcontrataron a 500.000 pesos por cada menor. La Fiscalía encontró sendas irregularidades. Los 6 operadores vinculados a estas actividades presuntamente delictivas son la Fundación Perla ONG, Fundación Etnoeducativa del Pacífico, la Fundación Cooperativa del Pacífico, la Corporación Mujeres del Pacífico Defendiendo la Pobreza, la Corporación Héroes del Saber, Corporación Gimnasio Cooperativo del Pacífico. Algunas de estas operadores fueron empresas que fueron creadas precisamente para prestar esos servicios educativos, no contaban con la experiencia exigida para estos casos que la ley determina que son 3 años. Se subcontrataron con 33 operadores la prestación del servicio, como les decía, a la mitad del precio de lo que pagó el municipio. Los mismos niños aparecían en varias listas, en varios colegios, aparecían repetidos en varias listas, que esas son las irregularidades que encontramos, pero además encontramos que niños a los que se les decía que se había prestado el servicio no existen, es decir, eran niños fantasmas. Se suscribieron también los contratos a 8 meses cuando se exigía que fueran por un término mínimo de 10 meses. Aquí nosotros vamos a imputarles a estas personas 2 delitos: contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. De esta forma avanzamos en la Fiscalía en varias de las hipótesis delictivas que nosotros habíamos venido consolidando como consecuencia de la intervención que hicimos el año pasado de la ciudad de Buenaventura. Ustedes recordarán que el año pasado toda la oferta institucional de la Fiscalía se desplazó a la ciudad de Buenaventura para atender las muchas formas de delincuencia que se estaban presentando. De allí surgió la denuncia por estos presuntos actos de corrupción y hoy, un año después, podemos entregar este primer resultado. Vamos a seguir investigando los 91 contratos adicionales que se hicieron con otros operadores para mirar si allí encontramos más irregularidades. Por estos hechos, como les decía, fue capturado hace pocos minutos el señor alcalde de la ciudad de Buenaventura, 5 funcionarios públicos, el actual secretario de Salud, el exsecretario de Salud, el jefe jurídico también de la ciudad y otros funcionarios públicos. Hay otras investigaciones en otros departamentos, en otras ciudades, pero esta surgió como consecuencia de nuestra intervención en Buenaventura hace un año, donde
Ya hemos dado muy importantes resultados en temas de salud y ahora en temas de educación. Parece que es muy importante porque aquí lo que se estaba utilizando era dineros públicos mal utilizados, dineros públicos que estaban destinados a través del sistema de regalías, del sistema general de participaciones para la educación de los niños. Y eso pues es lo que lleva a que nosotros consideremos este caso como importante y de mucha gravedad. ¿La audiencia dónde va a ser? Esa audiencia va a ser en Buga. Logramos establecer que esos contratos fueron realizados de forma aparentemente irregular, presuntamente irregular. Eso es lo que estamos nosotros verificando, y pues ahora viene el análisis en concreto de la titularidad, de la pertenencia de estos operadores. Sabemos que algunos operadores fueron creados con días antes de que celebraran esas contrataciones sin que se tuviera la experiencia que exigía o que exigen los manuales para este tipo de contratación, que son, por ejemplo, que tengan empresas de 3 años de experiencia. Algunas no, de manera que las hipótesis sobre si hay alguna participación del señor alcalde ya de manera directa en esas empresas está por verificar. Es una hipótesis delictiva como muchas otras. También en la madrugada del día de hoy avanzamos en un operativo muy importante. Después de haber asociado más de 380 casos, noticias criminales, y en una segunda fase, desmantelamos una organización delictiva dedicada al fraude financiero a través de medios informáticos. En la mañana de hoy se capturaron 19 personas, dentro de las cuales podemos y encontramos el cabecilla de la organización, el señor Jaime Armando Thatcher Jiménez, oriundo de Barranquilla. Se capturaron 4 funcionarios de la Registraduría de Santa Marta y Soledad, 5 funcionarios de entidades bancarias y 9 particulares que fungían como colaboradores de esta presunta organización delictiva dedicada al fraude a través de medios informáticos. ¿Cuál era el modus operandi que aquí se daba? Primero, este señor jefe de la organización, con un perfil alto, una persona que gozaba de algún reconocimiento en la costa, de quien pudimos también darnos cuenta, poseía algunas propiedades, bienes inmuebles en la costa, incluso en las Islas del Rosario. Esa persona que fungía como hacker obtenía información de titulares de cuentas tanto privadas como públicos, es decir, tanto de personas naturales como de personas jurídicas privadas y públicas. Esa persona vendía esa información a otro que nosotros llamamos en nuestra investigación el captador de la información, quien la recibía, hacía una selección de sus víctimas, identificaba a las víctimas y reclutaba seguidamente personal bancario de la registraduría y de empresas de telefonía también y de entidades financieras para lograr hacer traspasos de dinero de una cuenta determinada o de las cuentas de las víctimas a una cuenta determinada. Después, ese dinero era cobrado y se distribuía entre los cabecillas. Se trata de una organización criminal con estructura jerárquica muy bien definida, integrada por sujetos de un alto nivel educativo, poder económico, financiero e influencia en sectores privados y públicos, y también de miembros de empresas de telefonía celular, entidades bancarias, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que lo que hacían precisamente era, con base en la información que se iba obteniendo, alterar entonces sistemas de información, alterar sistemas de datos. Por ejemplo, se hacían transferencias sin que se reportara al teléfono celular de la transferencia del dueño de la cuenta, como normalmente suele ocurrir. Es decir, estos funcionarios de las entidades bancarias comprometidos se dedicaban, por ejemplo, a manipular esos sistemas para evitar que entonces los cuentavientes que eran defraudados pudieran enterarse de que se estaba dando esa defraudación. ¿Qué delitos vamos nosotros a imputar? Aquí vamos a imputar varios delitos: concierto para delinquir, por cuanto se trataba de una organización delictiva; hurto por medios informáticos, violación de datos personales; uso de software malicioso y falsedad tanto en documento público como en documento privado.
El desfalco que hasta este momento ha establecido la Fiscalía se presentó es de 7.000 millones de pesos. Sin embargo, nosotros creemos que dado el modus operandi y dada la estructura organizativa de esta organización delictiva, podemos estar hablando de un fraude que asciende a 300.000 millones de pesos. Vamos a seguir investigando. Esta es, como les digo, una segunda fase y seguramente vamos a tener otras fases en este tema. Quisiera comentarles quiénes eran las víctimas de esta organización delictiva. Personas naturales, como les decía, algunas entidades bancarias como Bancolombia, el Banco de Vivienda, el Banco Avevillas, el Banco Caja Social, el Banco Colpatria, las secretarías de Hacienda de algunos departamentos, secretarías de Tránsito, cajas de compensación, EPS y entidades del Estado. En el segundo caso se dieron la captura de 19 personas en total. Estas transferencias que se hacían por medios informáticos, es decir, los hurtos a través de Internet, se hacían a una determinada cuenta. De esa determinada cuenta se extraía el dinero y se consignaba para algunos de los participantes en esta operación a través de empresas de giro. Y al cabecilla de la organización logramos demostrar que el dinero se le entregaba en efectivo. Como les decía, esta persona que nosotros hemos capturado por las presuntas irregularidades es una persona que goza de un perfil muy alto en la costa, parece que es una persona relativamente conocida en Cartagena y en Santa Marta. ¿Quién es? Ya lo dije. Jaime Armando Thatcher Jiménez. Sí, él hacía parte de las personas que había denunciado en algún momento un hurto por medios informáticos. Y como les decía, aquí lo que se hizo fue asociar noticias criminales. Creo que esto deja en evidencia lo importante que resulta la investigación en contexto y el análisis de caso a través de la asociación de las diferentes noticias criminales. Cuando nos dimos cuenta en la seccional del Tolima, que fue donde inició esta investigación, cuando nos dimos cuenta que se estaban presentando algunas noticias criminales en las que se compartían modus operandi, alguna información similar, empezamos a hacer un rastreo por varias seccionales en la Fiscalía y encontramos que con el mismo modus operandi teníamos más de 360 noticias criminales por todo el país. Esas 300 noticias criminales se agruparon y eso nos permitió llegar a la cabeza de esta organización, es decir, a la persona que como hacker, como experto en informática, era quien obtenía la información que luego vendía para que se empezara a desarrollar toda esta cadena delictiva que estamos viendo en este caso se presentó. Cada día hay nuevas herramientas informáticas para cometer hurtos o delitos a través de Internet. Creo que en esto pues es muy importante su pregunta, Florencio, porque parecería que es que no hay seguridad informática. Lo que pasa es que todos los días hay nuevos desarrollos de seguridad y de contraseguridad. Nosotros tenemos identificado en la Fiscalía que aquí, mientras hay unas personas en Colombia que se dedican a desarrollar sistemas de seguridad, hay otras personas que se dedican a bloquear, a descubrir, a hackear esos sistemas de seguridad. Creo que ese es el desarrollo normal de toda la tecnología que nosotros estamos y sabemos que está pasando en Colombia.